Bienvenidos al Museo Archivo Histórico y Centro Cultural Julio de Bedia, una institución centenaria que en estos momentos funciona en el antiguo edificio de la usina eléctrica. Los invito a pasar. Bueno, empezamos la recorrida hablando un poquito sobre el origen del hombre. El hombre se originó en África y buscando mejores condiciones de vida empezó a distribuirse, a inmigrar por el resto del mundo. Primero pasó al Asia Central, después a lo que ahora es Europa, volvió al Asia y de ahí pasó a Oceanía y Australia. Y a fines del Pleistoceno, un periodo que tenía las características de ser una glaciación, estaba todo congelado, el hemisferio sur y el hemisferio norte, y entonces el hombre en su peregrinar llegó a la punta de Asia, donde prácticamente se une Asia con América, que hay un estrecho llamado de Bering, que en este momento es de 200 kilómetros en este momento y es océano, pero en aquel momento estaba congelado y eso le permitió pasar a los primeros hombres, a los hombres prehistóricos, a América. Esa fue una primera oleada migratoria. Después hubo 4 más. Una que vino también de Asia por las Aleutianas, canoeros que pasaron a nuestro continente, llegaron a las costas, que en aquel momento las costas estaban más distantes de tierra firme por una cuestión de que el congelamiento había hecho bajar el nivel del mar. Para que se den una idea, las Malvinas eran tierra, no eran islas. Y bueno, de ahí vino otra corriente, una posible corriente, casi seguro, pero no está totalmente comprobada, una que vino de lo que ahora es actualmente Europa y pasó, también canoeros, pasó cruzando el Atlántico a América del Norte. Después 2 corrientes más que vinieron de Oceanía y de Australia a nuestras costas. Eso lo hicieron en balsa. Cada corriente traía un tipo distinto de cultura. Lo que nos toca analizar a nosotros y que tenemos material, la primera corriente migratoria traía la cultura del Paleolítico, la cultura de la Edad de Piedra. Y estos son elementos que pertenecieron a esos hombres primitivos que llegaron hasta nuestras tierras. Por ejemplo, el hombre primitivo era cazador, recolector, nómada, iba de un lugar a otro buscando alimento, ¿no? Y se instalaba sobre alguna laguna, algún ojo de agua, instalaba su campamento, que era un toldo simplemente, y con piedras, con bloques de piedras que llamamos bloques madres, por percusión desprendía lascas que después transformaban, como se ve acá, en punta de proyectil, instrumentos de corte que una vez cazado el animal les permitía cuerear y aprovechar su carne, y sus cueros iban a ser parte de su vestimenta y de sus toldos. Ese hombre primitivo, por aquel entonces, convivió con una megafauna ya extinguida, que se extinguió hace 8 o 10 mil años, que estaba compuesta, por ejemplo, con el megaterio, que era una especie de perezoso gigante que medía de la punta del hocico a la punta de la cola entre 5 o 6 metros. Y acá podemos ver un fémur de megaterio y una garra de megaterio. Otra parte de la megafauna la componían el gliptodonte, que era una especie de armadillo gigante, de la capacidad tenía una caparazón de la capacidad del tamaño, de un Fiat 600, un Citroën. Acá hay un trozo de caparazón, otros que de parte de la megafauna que andaban por estos pagos de América, era la macrauqueña, una especie de llama, el tigre diente de sable, y el Hipidium, que era un caballito enano, que no es megafauna, pero bueno, era de parte de esa época, que
era más parecido a una cebra. Acá podemos ver un maxilar de un hipidio. Y bueno, acá tenemos más material de la época de la Edad de Piedra, un poco más cercano en el tiempo porque hay una mano de mortero, bolas de boleadora, parte de un mortero y cerámica, que eso lo hace más reciente. Todo este material que estamos viendo, tanto paleontológico como arqueológico, se ha rescatado en sitios arqueológicos de nuestro partido. Acá se exhibe una cerámica que es de otra cultura, de la de Diaguita, es una urna funeraria. Y tenemos acá una réplica de un cráneo de tigre diente de sable. Ese hombre prehistórico, con el paso del tiempo, evolucionó y se transformó en nuestras culturas originarias. En el caso de Pampa y Patagonia, a la cual pertenecemos, fueron los tehuelches. En realidad ellos se llamaron Chonec. Después los araucanos, que vinieron del otro lado de la cordillera, los bautizaron tehuelches, gente brava. Y los españoles, cuando en su viaje alrededor del mundo con la flota de Magallanes que atracaron en nuestras costas, los vieron tan grandes y de pie tan grande que los bautizaron patagones y ahí quedó el nombre. Bueno, estos originarios prácticamente tenían la misma cultura que el hombre prehistórico de aquellos tiempos. Con la diferencia que pasando el tiempo, ellos van a incorporar a su cultura el caballo, que fue fundamental. Porque Mendoza, que fundó la primer Buenos Aires, hizo un fuerte, pero no pudo sobrevivir y entonces tuvo que volver a embarcarse y volver a sus pagos. Y abandonó caballos y vacunos que se hicieron salvajes. Bueno, el tehuelche los capturó y los amansó y los incorporó a su cultura. Por eso se llama el complejo ecuestre, la cultura de la edad del cuero, algunos la llaman. Eso les cambió la vida porque ahora seguían siendo nómades, pero se transportaban en caballo, le permitían ir más rápido de un lugar a otro, por ejemplo, y cargar sus bultos. Estas culturas originarias, tanto de tehuelches, que después recibieron a los araucanos y se fusionaron prácticamente, tenían algunas de las características principales, la producción, la industria principal era el tejido, la platería, más los araucanos que los tehuelches, como se ve ahí, acá se ve un cinguil y un tupo de plata araucana. Podríamos decir que también la música formó parte de su patrimonio cultural y fue muy importante. Acá podemos ver un cultrún, que era como un tamboril, una pifil, un ñorquín, y bueno, ahí hay otro cultrún. Bueno, originarios, los tehuelches, vivían libremente por las Pampa y Patagonia, hasta que, bueno, el blanco, que había vuelto a instalarse en Buenos Aires, empezó a fijarse también en lo importante que podía ser para ellos la comercialización de la carne de esos vacunos salvajes. Entonces empezaron a capturarlos y hacerlos incorporar con la producción de carne, incorporarse a la economía mundial. Pero debían también salarlos, hacer el tasajo, para poder llevarlo a Europa. O sea que empezó a penetrar en lo que se llamaba el desierto, en busca de esos vacunos y de más tierras que las linderas de Buenos Aires y de sal. Y iban avanzando, y a medida que se metían en el desierto, se iban haciendo una frontera imaginaria, que la formaban fortines de 20, 25 kilómetros, que marcaban la diferencia entre el blanco y el originario. La frontera fue avanzando y llegó hasta el Salado, que fue mucho tiempo parte de la frontera, y durante la época de Rosas
esa lucha por sobrevivir y lucha por defender su tierra que se mantuvo entre el blanco y el originario, medio se calmó. Si bien Rosas hizo una campaña al desierto, pero fue un trato distinto. Cuando cae Rosas, en 1853, don Bartolomé Mitre establece una nueva política en lo que hace a la frontera y al aborigen. Era una política totalmente ofensiva. Así fue cambiando la frontera y en 1862 estaba don Julio de Bedia, comandante de frontera, con asiento en Bragado, recibe la orden de Bartolomé Mitre de avanzar la frontera unos kilómetros más. Y así se da que don Julio de Bedia, con un contingente de militares, guardias civiles, de indios amigos, como los había con los coliqueos, lo que ahora es Los Toldos, Rondó, en lo que ahora es 25 de Mayo, y Menilao Railef, en lo que ahora es Olascuaga. Ellos llegaron y, bueno, fundaron 9 de julio. En un paraje llamado Tlalauquen, Tres Lagunas, en el idioma mapudungún, en el idioma araucano, y que Julio de Bedia conocía bien porque había pasado por esos lugares con una excursión a los Ranqueles y también se había instalado con una estancia ahí, o sea que vas a fundar el pueblo prácticamente dentro de sus tierras. Así que bueno, acá podemos ver binoculares, brújulas y un Lafauché que perteneció a don Julio de Bedia. Seguía avanzando, se instaló un campamento como comandancia en lo que ahora es al lado de una de las 3 lagunas, que es la que ahora conocemos como del Parque, y en lo que ahora la tierra que ahora es donde está Plaza España, el hospital, el Colegio San Agustín. Acá podemos ver también un kepis de Guardia Nacional, de los que acompañaban a Julio de Bedia, y una punta de lanza. Bueno, durante un tiempo el gobierno de la ciudad estuvo por la parte militar. Después pasó a formarse la corporación municipal con un juez de paz que la presidía y empezó a funcionar ese sistema de corporación municipal. El primer juez, el primer presidente de la corporación fue don Edelmiro Mouras. Funcionaba en lo que es ahora Plaza España, lo que es ahora la escuela número 1, y ahí funcionaba la corporación y un poquito más allá, en el mismo lugar, la comisaría y los calabozos. En 1878 se edifica lo que fue la primera intendencia, que podemos ver en la gigantografía. Ven que tiene la parte de abajo es similar a la de ahora, pero bueno, sobre eso se edificó después en el 34 la nueva municipalidad. Al lado también está la iglesia, que es distinta, la catedral distinta a la que tenemos ahora, tiene por ese entonces que tenía ese formato distinto, también es de esa época, hasta que también fue modificada en 1931. Ese edificio tenía la oficina del intendente, los salones del Consejo Deliberante y un salón de fiesta que se llamaba Salón Dorado, que es el que podemos ver en esta gigantografía. Ese Salón Dorado estaba donde ahora tenemos el Salón Blanco. Acá podemos ver parte de ese mobiliario que hubo en aquel entonces, el piano que está en el Salón Blanco actual, y una de sus arañas está de la Bueno, algunos vestidos de época y vestidos de novia, cosas particulares, galera, algunas piezas novedosas o raras. Allá podemos ver al fondo un fonógrafo y el piano que perteneció a doña Lola Lavé,
Con Julio de Bedia, en el contingente fundacional, vino también la primera maestra, Mercedes Vázquez de la B, y venía con una niña de 4 años que era Lola la B. Así que las primeras maestras podemos decir que fueron doña Mercedes Vázquez de la B y doña Lola la B después le siguió en su tarea. Continuamos viendo un vestido que llame la atención que sea de novia porque es negro, pero bueno, en la década del 30 se solían casar de negro. Pasamos a la otra sala de época, donde, por ejemplo, podemos hacer hincapié en la guitarra del Pampa, un famoso peñero, folclorista muy prestigioso que tuvimos. Acá se exhiben también una colección de muñecas hecha por Otilia Plaza, una artista en realidad, más que modista. Bueno, cada muñeca tiene un vestido típico de un país de América. Ella fue modista de Gatichar. Acá tenemos algunos otros fonógrafos, algunos antiguos títeres. Y tenemos la bicicleta del famoso Juancito de la Troya, un personaje emblemático de acá de 9 de julio, señor de muy baja estatura que, bueno, se ganaba la vida vendiendo billetes, artículos de limpieza y se transportaba en esta bicicletita. Un combinado que lo interesante es que era fabricado acá por el señor Testa. De un lado tenía la radio y del otro lado el tocadisco. Continuamos con la sala de fotografía. La mayoría de las cámaras y ampliadoras pertenecieron a la casa de fotografía de de Adobato y Divito. Ampliadoras muy viejas, se exhiben algunas cámaras muy viejas, otras un poco más actuales. Fotografía del antiguo teatro Rossini, que como ven tenía todos palcos alrededor, tenía un piso de madera con un mecanismo que se podía inclinar para el lado del escenario cuando había obras de teatro, cine o de circo, y después se nivelaba para los banquetes y bailes, como se puede ver acá en la otra fotografía. Una panorámica sacada de la catedral, bueno, pero la va a ver gran angulares se hizo en parte, ¿no? Y bueno, y pasamos ahora a la sala de medicina. Podríamos decir que esta sala la dedicamos a don Tomás Hueso, un prestigioso médico y una persona muy importante dentro de nuestra historia. Un médico importante, pero también fue el primer intendente electo por el voto popular. Acá se exhiben algunos maletines de médicos, un antiguo marcapasos que se utilizaban en la década del 60 y el pulmotor de la época que tuvimos la epidemia de poliomielitis. Se introducía el niño, en este caso porque hay otros para adultos, con la cabecita afuera y después se le aplicaba aire a presión para ayudar en la respiración, que era uno de los problemas que traía la polio. Acá tenemos, esto perteneció a la Clínica Independencia. Es un revividor, podríamos decir, para activar las personas con problemas respiratorios. Tenía electroshock, también tenía para medir marcapasos y para controlar la presión. Horno esterilizador. Y acá tenemos la camilla que perteneció al doctor Luis, la camilla de parto, que después perteneció a una partera conocida del ambiente, doña Peba Boa. Y por último ahí tenemos un aparato para transfusión de sangre de persona a persona.
Bueno, pasamos a lo que usamos para las muestras de arte. Acá se exhiben algunas obras de artistas plásticos locales, de fotografía, pinturas, tejido. Y culminamos con nuestro auditorio, como la palabra dice, acá se hacen charlas, conferencias, obras de teatro, y lo rodean obras de Aldo Bamonte, nuestro plástico, nuestro pintor tal vez más reconocido. Y en el rinconcito nos queda el famoso Pingo, otro emblema del 9 de julio. Pingo, el caballo que le ganó la carrera al tren. Pertenecía a don Celestino Cerruti, y un día vivían en Fren, un día va a French a cortarse el pelo, y le ofrecen en la peluquería un billete de lotería. Él no lo compra, dice, si nunca saco nada, como generalmente hacemos todo. Y a los pocos días se viene a 9 de julio, y cuando llega a 9 de julio, justo en ese momento arribaba el tren a la estación. Y en el tren, lógicamente, venía pasajeros, encomiendas y las noticias en los diarios. Amigo del jefe de estación le pide permiso para hojear el diario. Y hojeando el diario llega a la página de la lotería y lee que el número que le habían ofrecido a él en Fren era el premiado con el pozo mayor. No sabía qué hacer, se había desesperado, bueno, pero optó por salir a todo galope para llegar primero que el tren a Fren y así poder comprar el número antes que llegara el tren. Y lo hizo, llegó primero, compró el número que le daba el premio, y cuando salió de la peluquería, del local, se encontró con que Pingo se le había muerto por el esfuerzo. Así que bueno, esta es una pequeña recorrida de nuestro museo, que bueno, día a día estamos tratando de incorporar cosas nuevas, de rotar un poco lo que hay. Así que bueno, espero que les haya agradado. Estamos para cuando quieran por acá. Qué bonito.